Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Los invito a que se acerquen, que puedan tomar asiento, porque queremos arrancar ya con esta segunda jornada de este congreso. Así que los invito a que rápidamente ya con el café, con abastecidos de café, podamos arrancar entonces. Además es viernes, así que el ánimo también tiene otro tono. Bienvenidas, bienvenidos, las invito a que se acerquen, que puedan encontrar su posición. Queremos arrancar en esta segunda jornada. Bien, pues, empezamos entonces. Con quienes no nos pudimos conocer ayer en la tarde, mi nombre es Macarena Morales, soy periodista, conductora en CNN Futuro y editora también, desde donde hablamos de temas de ciencia, y siempre con la mirada de futuro. Por lo mismo, para nosotros también es un gusto poder estar acá y también aprender y empaparnos de todo lo que ustedes también están haciendo. Arranca entonces de esta manera esta segunda jornada del Congreso Internacional FALP, generando valor en oncología. Algunos datos. En primer lugar, les recuerdo que todos ustedes pueden participar activamente escaneando el código QR. No sé si en algún momento ahí lo van a poder ver proyectado. Ahí está, estamos coordinados, ¿ves? No es el mismo código QR de ayer, así que pueden volver a hacer el scan ahí para poder participar y poder enviar sus preguntas y también sus comentarios. Pero también en redes sociales podemos ampliar nuestra comunidad a través del hashtag, que es Gato Congreso FALP. Ahí podemos compartir las fotografías, los comentarios y todo lo demás para que pueda salir también de las fronteras de este lugar todo lo que acá está pasando. Y antes de arrancar, los quiero invitar a ver un video sobre la evolución de la FALP a lo largo del tiempo. Así que ahí los dejo para que corra video. En los inicios de FALP, el cáncer no era una preocupación de salud pública en Chile. La medicina carecía de los recursos y conocimientos para enfrentar la enfermedad, dejando a muchos pacientes sin acceso a tratamientos adecuados. Pero en FALP siempre ha habido personas con vocación por servir al país y ayudar a los demás. Con la creación del Instituto Oncológico, hemos podido brindar diagnósticos y tratamientos oportunos, con un enfoque humano y de alta calidad. A lo largo de los años, la institución ha crecido y se ha transformado en un referente en la investigación, prevención y tratamiento del cáncer. En 1994, la administración de FALP se independizó del Estado, conservando su orientación social. Este cambio permitió a la Fundación obtener los recursos necesarios y convertirse en un referente en oncología. En esa época también comenzamos con nuestro modelo integral de salud social, único en Chile. Un modelo que aborda el cáncer de manera multidisciplinaria y desde una perspectiva social, integrando el tratamiento, la investigación y la prevención con el desarrollo de programas y estructuras organizativas que ayuden a reducir la brecha de acceso. En el marco de nuestra vocación social, contamos con áreas como donaciones y beneficencia. Gracias a su labor y a la colaboración de 54.000 socios donantes, podemos entregar tratamiento a las personas más vulnerables. Además, a través del convenio oncológico, entregamos tranquilidad a más de 1 millón de personas, quienes cuentan con cobertura financiera en nuestro instituto en caso de diagnóstico de cáncer. Así, miles de pacientes como yo podemos recibir el mejor tratamiento y también todo el apoyo, seguridad y esperanza que nosotros y nuestras familias tanto valoramos. Han pasado 70 años, llenos de desafíos y logros que nos llenan de orgullo. Seguiremos creciendo y avanzando para llegar a más y más rincones, educando a la comunidad, previniendo y brindando una medicina de excelencia reconocida internacionalmente. Siempre guiados por nuestros valores, con mucha vocación y compromiso, y cumpliendo el rol social que inspira todo lo que hacemos. Hoy, al cumplir 70 años, seguimos avanzando de cara al futuro y a los acelerados cambios tecnológicos,
pero guiados por nuestra esencia fundacional, que es estar junto a nuestros pacientes y su familia, acogiéndolos con cariño y brindándoles la atención clínica de alta calidad, que es lo que necesitan y anhelan recibir. Qué lindo ese momento de recordar, y en una muy bonita línea de tiempo, desde una idea que hoy día impacta en la vida de tantas y tantas personas. Así que felicitaciones por estos 70 años, por lo que han hecho y que vengan 70 y muchos más. Bueno, seguimos avanzando, tenemos interesantes charlas a lo largo de esta mañana y quiero dejar en este espacio al doctor Christian Zaglevich, él es director del Departamento de Investigación del Cáncer de la FALP, que nos va a introducir justamente lo que vamos a vivir la primera parte de esta mañana. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor abrir este espacio esta mañana del cierre de la jornada, ¿no? Lamentablemente, el profesor Pablo Valenzuela está enfermo, ¿ya? Él iba a dar la charla inaugural, una charla magistral. Le deseamos la mejor recuperación. Estamos trabajando fuertemente con él, con FALP y la Fundación Ciencia y Vida, desarrollando nuevos proyectos con el área translacional liderado por Francis Villarroel, Roxana González, los equipos de Ciencia y Vida, Pablo Valenzuela, Mario Rosenblatt y todo su equipo. Así que quiero que le demos un aplauso a Pablo Valenzuela, por si está viendo, para que se recupere prontamente. Y voy a dar una muy breve biografía de los dos próximos speakers. Ya la verdad es que si tuviera que hacer la biografía completa, estaría la mañana entera acá hablando de ellos. Mi amigo Ignacio Gil Vaso, ya, él nos acompaña desde España, él es de Pamplona. Es oncólogo médico, se formó en España, posteriormente estuvo en el Memorial Sloan Kettering Center e hizo su PhD después nuevamente en Oncología en Navarra, en Oncología Clínica y Experimental. Hizo su beca de investigación de cáncer en España y ganó muchísimos premios, ¿eh? Ha sido el médico oncólogo más reconocido en España, ahí por el año 2005. Tuvo el premio de la Sociedad de Oncología Médica de España, etcétera. Es una persona extraordinaria, muy servicial, siempre nos ayuda cada vez que uno tiene un problema con algún paciente con cáncer de pulmón, lo llamo por teléfono, a los 2 minutos tenemos la solución para el paciente, ¿eh? Ignacio es un investigador potente, tiene más de 120 artículos en revistas de alto impacto, ¿eh? Y la otra persona, el otro doctor que va a presentar es el doctor Cristian Rolfo. Cristian Rolfo lamentablemente no pudo venir a Chile, pero está online. Él está en Ohio en este minuto. Cristian es un referente mundial también en cáncer de pulmón, principalmente en investigación clínica, especialmente en fase 1. Es un ejemplo de sacrificio, de esfuerzo. Cristian es, no voy a decir argentino, es cordobés, ¿eh? ¿Ya? Y se fue muy joven, después de haber hecho su carrera de medicina, se fue a Italia, a Palermo, estuvo en Milán, posteriormente se fue a España, y yo tuve la suerte de conocerlo en la Universidad de Antwerpen, en Bélgica, donde él me enseñó lo que aprendí de él en fases 1. Así que eso fue hace varios años atrás ya, y hemos hecho una amistad. Cristian es un extraordinario médico, extraordinario investigador, y después de varios años en Bélgica se lo llevaron a Baltimore, posteriormente a Mount Sinai, y actualmente está en el Comprehensive Cancer Center de Ohio, ¿eh? Así que, bueno, y Cristian tiene más de 200 publicaciones también de alto impacto, son personas muy, muy serviciales, nos ha ayudado mucho y nos tiene una invitación hecha a algún grupo de FAL para conocer su Comprehensive Cancer Center, que hacia donde nosotros queremos virar. Así que con esto vamos a inaugurar la parte de hoy. Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. No me voy a demorar mucho entonces, ya sabemos quién nos va a acompañar en este momento. Desde España entonces le vamos a dar la bienvenida, le dejamos el escenario para profundizar sobre los avances en el tratamiento y la investigación en torno al cáncer. Le damos la bienvenida entonces al doctor Ignacio Gil Vaso, oncólogo de la Universidad Católica de Valencia, España.
y nos va a exponer sobre opciones de medicamentos de alto costo y la visión desde la oncología. Bienvenido, doctor. Buenos días a todos, queridos colegas. Es para mí un verdadero placer volver a Santiago, volver a Chile y hacerlo casi 10 años más tarde de la primera vez que vine. Quiero agradecer la invitación a FALP y quiero transmitir mi máxima enhorabuena y felicitaciones por estos 70 años. FALP es de esas pocas instituciones que cuantos más años cumplen se encuentran con más fuerza, con más energía, son capaces de llegar más lejos, de alcanzar nuevos proyectos, de trabajar más horas al día, de cuidar mejor a los pacientes. Es decir, el tiempo no pasa por FALP y si hace algo el tiempo en FALP es mejorar la calidad que ya tenía. Y yo lo he podido ver porque hace 10 años que estuve aquí y 10 años más tarde veo una FALP aún más capaz, aún mejor. Así que mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias también a Cristian por la amable invitación y por su entrañable presentación. Efectivamente, en los próximos 20 minutos a mí me corresponde dar la visión del oncólogo médico al respecto de esos fármacos de alto coste que podríamos decir cuáles hoy en día en oncología ya no son fármacos de alto coste, de los que manejamos habitualmente. Estos son mis conflictos de interés y esta es la agenda que voy a intentar desgranar en los próximos minutos. A modo de introducción, y son cosas que ya se dijeron ayer en varias de las charlas de la tarde, es importante tener en cuenta que no siempre el gasto que se realiza en salud o que se realiza en cáncer, en el cuidado de los pacientes con cáncer, está asociado a la renta per cápita o al Producto Interior Bruto per cápita de los países. Y esto es importante y lo muestra muy bien el gráfico que les muestro. Y yo creo que Chile y FALP probablemente son un buen ejemplo de esto. Invierten mucho más que otros países que probablemente están en una situación más de abundancia y sin embargo no dedican los mismos recursos. Y eso probablemente es parte de la clave del éxito de FALP. Fíjense, si miramos los distintos mercados, el europeo, el norteamericano o el japonés, vemos como la mayor parte de la investigación en desarrollo de nuevos medicamentos se está dedicada sobre todo en el mercado norteamericano. Pero les muestro ahí, a la derecha, un grupo de 21 países que llaman Pharmerging, que son aquellos que están en una situación emergente de crecimiento intenso en la investigación en nuevos medicamentos y en el consumo de nuevos fármacos, y dentro de ese grupo de 21 países está Chile. Como vemos, efectivamente, esa evolución del gasto farmacéutico en investigación y desarrollo ha ido creciendo en los últimos 30 años y fíjense, tenemos ya desde el año 2000 un mercado emergente que es el chino. Y esto explica por qué, junto con lo que veremos a continuación, cada vez disponemos de mayores recursos o fármacos que están viniendo también de ese mercado en claro auge de desarrollo farmacológico, específicamente en cáncer. Pero todos sabemos que el desarrollo de un nuevo fármaco que llega al mercado y que puede potencialmente transformar la vida de nuestros pacientes en cáncer requiere al menos testar 10.000 compuestos para que uno o dos alcancen el mercado. Requiere además entre 12 y 13 años de ese desarrollo intensivo y exhaustivo del fármaco y requieren aproximadamente 3.300 millones de dólares de inversión cada compuesto que se desarrolla. Por lo tanto, podemos decir que el desarrollo farmacológico en general y específicamente en cáncer es muchas cosas, pero desde luego es extremadamente caro, extremadamente tedioso y donde quizás la tasa de éxito es verdaderamente baja. Lo más probable es que la mayor parte de los fármacos que se están testando en estos momentos no alcancen el mercado. De esos 3.300 millones de dólares aproximadamente, fíjense, casi el 50% se lo lleva la parte de investigación clínica en humanos en las distintas fases. Y sobre todo, más de la cuarta parte corresponde a la fase 3, que es la fase de desarrollo clínico última, que normalmente tiene que ver con los ensayos de registro que llamamos, aquellos que se están realizando para demostrar que efectivamente el fármaco está en situación de poder ser implementado en el mercado. Luego hablaremos porque probablemente en ese consumo
ingente de recursos que estamos dedicando, podríamos mejorar mucho en eficiencia, en el diseño de los ensayos, en la forma de realizarlos, en el número de pacientes que tienen que entrar y en los objetivos que nos marcamos. Probablemente eso podría sustancialmente reducir el coste farmacéutico. Pero fíjense, ese desarrollo de 3.300 millones de dólares en realidad se ha sextuplicado casi en los últimos 30 años. Es decir, que no siempre ha sido un gasto tan intenso. Y como les decía antes, fíjense en el mercado chino, qué crecimiento está experimentando también en esa inversión en desarrollo de nuevos medicamentos. Si comparamos el desarrollo de fármacos y el consumo de recursos en cáncer con respecto a otras patologías, porque nuestros enfermos no solo mueren de cáncer, mueren de enfermedades neurodegenerativas, de enfermedades cardiovasculares, autoinmunes, etc. Fíjense, el cáncer ya gana por goleada, podríamos decir, a cualquier otra área de desarrollo farmacológico. Y dentro de eso, cáncer de pulmón, cáncer de mama, colorectal, vejiga, linfoma no Hodgkin, están dentro de las patologías que más recursos se llevan en esa carrera casi alocada para el desarrollo de nuevos fármacos que realmente nuestros pacientes requieren. Esto es algo que ya se presentó ayer y lo que refleja es que no siempre el coste que ha supuesto el desarrollo de ese fármaco se traduce en los mismos costes mensuales del fármaco una vez que está en el mercado. Y depende mucho de qué mercado estemos hablando, no es lo mismo el mercado norteamericano o el indio, como se decía ayer, esos fármacos pueden tener un coste completamente distinto, de 4, 5, 10 veces más o menos. Y fíjense cuál es la curva exponencial acumulada de ventas de los medicamentos. Estos son solamente fármacos en oncología, desde el lanzamiento del fármaco hasta que 10, 15 años más tarde pierde la patente y se alcanza un plató. A partir de ahí ya prácticamente no se vende más. Esto es importante porque claramente tiene una correlación evidente que tiene que ver con la capacidad que tiene ese laboratorio de poder recuperar la inversión de todos esos cientos de compuestos que no han alcanzado sus objetivos, nunca llegarán al mercado y sin embargo han dedicado un montón de recursos para desarrollarlos. Como pueden ver, lustro a lustro, en los últimos 20 años ha ido habiendo un crecimiento sustancial y mantenido en el coste mensual de los fármacos oncológicos aprobados por la FDA. Y tenemos que tener en cuenta que esto puede llegar a un punto, y ya empezamos a verlo, que impacte sobre las aprobaciones de nuevas indicaciones. Es decir, al final no puede ser todo para todos los pacientes en todas las situaciones. Por lo tanto, estamos en un punto de riesgo de empezar a no poder seguir beneficiando a otros pacientes si seguimos creciendo en este coste desaforado en el desarrollo oncológico de fármacos. Y fíjense, otra cosa que impacta de forma positiva es la incorporación de genéricos o biosimilares al armamentario del que disponemos en oncología, porque esto permite, en la mayor parte de los casos, reducir los costes y hace que pueda perderse la patente de los fármacos innovadores. Bien, tenemos ya un fármaco que ha alcanzado unos buenos objetivos en su ensayo fase 3. En ese momento se solicita la aprobación a la agencia correspondiente y existe otras nuevas fases que tiene que transcurrir hasta que ese fármaco esté finalmente en el mercado y por lo tanto reembolsado. Y en base a eso, fíjense, porque podemos encontrarnos medicamentos que no lleguen a ser aprobados nunca, aquellos que puedan ser aprobados pero no van a alcanzar el reembolso, no van a estar financiados, y esos pocos que estando aprobados además alcanzan el reembolso. Y en base a eso podemos ver claras diferencias entre los países de arriba de la tabla, que más del 85% de los fármacos que han llegado a solicitarse la aprobación tienen la aprobación y además están cubiertos, y en la parte inferior de la tabla, y lamentablemente tengo que comentarles que Chile está también en ese grupo, menos del 50% de los fármacos tienen cobertura después de su aprobación. Aquí vemos por distinto tipo de fármaco oncológico cuál es la situación para cada país. Pero fíjense, esas diferencias no ocurren solamente en regiones muy concretas de menores recursos. Esto es lo que ocurre en Europa a día de hoy en el acceso de fármacos oncológicos de país a país. Y podemos ver que, por ejemplo, para cada 100, o en este caso 41 fármacos que aprueba la EMA, la Agencia Europea del Medicamento,
Alemania aprueba y reembolsa el 100% de ellos, España solo el 59%, el 50%, y otros países como Macedonia o Serbia entre un 10 y un 5%. Es decir, que incluso dentro de la misma región, por ejemplo la europea, tenemos tan extremas diferencias. Y fíjense, la Unión Europea, y hablo ya porque me concierne directamente y lo sufren nuestros pacientes a diario, es la zona o la región del mundo que mayor retraso acumula en la aprobación de los fármacos con respecto a otras agencias. Esto tiene un coste claro en vidas de pacientes que no llegarán nunca a beneficiarse, porque el tiempo en oncología es un reloj de arena que va corriendo. Y además es la región donde menos porcentaje de fármacos alcanzan esa aprobación por una vía rápida, por una vía expedita. Por lo tanto, estamos viendo que existen claras desigualdades y claras inequidades, que es algo distinto. Podemos mirar cuál es la definición de la OMS al respecto de la igualdad o de la equidad, pero fíjense, la igualdad sería, vamos a dar las mismas herramientas a todos los países y cada uno alcanzará hasta donde llegue con los mismos recursos que le hemos dado. La equidad implicaría saber de qué punto parte cada región, cada país, cada estructura de salud pública y dotarla de lo que necesite para que alcance al acceso. Esto es totalmente distinto. Y la realidad, por desgracia, a la derecha del todo, es totalmente distinta. Fíjense, si vemos el sistema de aprobación temporal francés en amarillo, las aprobaciones por FDA o las aprobaciones por EMA, la mayor parte de los fármacos oncológicos, esto solo es en oncología, van a tener una primera aprobación por la agencia francesa, posteriormente FDA, y en la mayor parte de los casos, como ya hemos dicho, la EMA en Europa va a aprobar con mucho más retraso. Por lo tanto, ya estamos viendo la ingente recursos que requiere el desarrollo, los gastos que están disparándose, y la pregunta es cómo de sostenible va a ser esto, quién va a pagar la factura, quién va a pagar la cuenta, y cómo podemos mejorar con estrategias esa sostenibilidad. Bueno, para eso tenemos que identificar los retos, porque probablemente para cada región, para cada país, para cada zona dentro de un mismo país puede haber diferentes retos. Aquí están algunos de ellos, ya los hemos ido comentando. Y desde luego sabemos, y también se comentó ayer por la tarde, que la mayor parte de los países, y ahí está también Chile, van a llegar a un acuerdo de financiación entre el proveedor de servicios, el laboratorio farmacéutico, y el Estado. A veces son regiones dentro del Estado, a veces son uniones de estados. Bueno, esto puede variar. Y en algunos casos, además, esto va a ocurrir teniendo en cuenta también cuál es el valor que aportan esos fármacos a la cadena de cuidados del paciente. Además, en muchos de los casos se va a tener en cuenta también que esos datos vengan de ensayos clínicos. La mayor parte de los casos así va a ser. Es decir, tenemos que basarlo el beneficio en la evidencia que tenemos. Pero en otras ocasiones se utilizan guías y las recomendaciones de las guías, o se utilizan otros criterios, como por ejemplo estudios de coste-eficacia. Ayer ya también se comentó que tenemos incluso herramientas que nos permiten establecer cuál es el beneficio neto que aporta cada fármaco en cada situación o en cada indicación oncológica con la escala de la ESMO que pueden ver. En base a todo esto podemos establecer, en primer lugar, como algunas recomendaciones básicas, tener en cuenta que si mejoramos la prevención, si reducimos el tiempo en el que el paciente tarda en ser diagnosticado, si concienciamos a la población para que sean diagnosticados más precozmente, vamos a tener un consumo de todos los recursos asociados posteriores más reducido. Si mejoramos la eficiencia de nuestros sistemas de salud pública, vamos a también tener más capacidad de dedicar esos recursos, por ejemplo, a los fármacos o a otras necesidades que nuestros pacientes también tienen. Si hacemos un estudio molecular que permita establecer cuáles son los perfiles de vulnerabilidad del tumor del paciente que tenemos delante, vamos a poder establecer una indicación precisa de qué fármaco requiere y vamos a quitar de en medio otros fármacos que consumen muchos recursos. Veremos luego algún ejemplo. Y vamos a poder reducir también el coste por ahí. Por supuesto, si introducimos fármacos genéricos o biosimilares, si hacemos otros estudios que nos permitan mejorar esa eficiencia de la agencia reguladora
¿Cuántos requisitos nos están pidiendo? ¿Cuántos miles de pacientes por brazo en un ensayo fase 3 es necesario reclutar? Si la farma también entiende que no puede estar desarrollando su fármaco exactamente igual que el de al lado y dedicando los mismos recursos para alcanzar el mismo punto, probablemente con todo esto podríamos mejorar mucho esa sostenibilidad. Y en los últimos 5 minutos quiero presentarles varios casos de pacientes míos tratados con medicamentos de alto costo y qué ha implicado en la vida personal de esos enfermos y de sus familias. Voy a centrarme en cáncer de pulmón porque es mi área de expertise. Por desgracia, solo sé algo de cáncer de pulmón y sé muy poco de lo demás. Pero, efectivamente, fíjense, hace 20 años los pacientes que eran diagnosticados en el primer trimestre de un año no llegaban a celebrar las Navidades con sus familias. Se lo puedo decir de otras muchas maneras, pero esto me parece que es la parte más crítica. Supervivencia estimada de 7-8 meses desde el inicio del tratamiento. Fíjense, esa mortalidad asociada al cáncer de pulmón ha ido decreciendo de forma sustancial y fundamentalmente lo ha hecho por muchas razones, de diagnóstico precoz, de mejoría en los recursos diagnósticos, de mejores cirugías, pero también de las nuevas terapias, sobre todo las terapias dirigidas para alteraciones moleculares, ahí viene el screening molecular que es necesario realizar en cáncer de pulmón, y también de la mano de la inmunoterapia, donde incluso tenemos ya pacientes, en torno a un 10-30% de enfermos, que a los 7 años siguen vivos y siguen libres de enfermedad. Y estamos empezando a pensar que probablemente esos pacientes, muchos de ellos, van a estar curados con enfermedad metastásica de inicio. Este es un caso concreto de una paciente que recibió un fármaco en base a este estudio. Es osimertinib, es un fármaco frente a EGFR, es una paciente joven, 50 años, nunca fumadora, con falta de aire y tos al debut de la enfermedad y donde se demuestra gran componente de enfermedad pleural, pulmonar y también cerebral. Fíjense, varias lesiones en el sistema nervioso central, supra e infratentoriales. Esta paciente se realiza un estudio molecular donde se establece que presenta su tumor una mutación accionable en EGFR e inicia tratamiento con osimertinib. Y en base a eso, fíjense, 2 años más tarde del debut y del inicio del tratamiento, la paciente se encuentra en una respuesta casi completa de su enfermedad. Otros 2 años más tarde, en 2024, esta paciente sigue recibiendo el fármaco, sigue haciendo vida normal, ya tiene 54 años, sigue con sus hijos, tiene 3 hijos pequeños de corta edad, a los que sigue llevando al colegio, a sus actividades, es decir, es una paciente que puede hacer una vida prácticamente normal. Osimertinib es un fármaco que está dentro de la categoría 4 de ESMO y es un fármaco que no es barato. Otro ejemplo, inmunoterapia para pacientes con expresión de más de un 50% de PDL1 en cáncer de pulmón, con un fármaco anti-PD1. Este es un paciente de 62 años, paciente mío, con gran componente de afectación pulmonar, ganglionar, hepática, suprarrenal y cerebral. A pesar de todo eso, el paciente completó los 2 años de tratamiento y se encuentra actualmente en revisiones y libre de enfermedad oncológica, haciendo vida estrictamente normal. Otro ejemplo, pacientes que, sin embargo, tienen una expresión más baja de PDL1 y requieren de la combinación de quimioterapia con un anti-PD1. Este es otro fármaco, pembrolizumab, en ese contexto. No les he dicho, pero cemiplimab tiene una escala de 4 también de ESMO. Pembrolizumab con quimioterapia está en la escala 5, es decir, 4 y 5, mayor beneficio asociado. Otro paciente, en este caso varón, muy fumador, inicia tratamiento con pembrolizumab más quimioterapia, fíjense, afectación pulmonar, ganglionar y cerebral, y se encuentra también en respuesta completa, ahora está en seguimiento sin tratamiento, haciendo vida normal. Y por último, el último ejemplo, este es un ejemplo un poquito distinto, porque esta combinación de 2 fármacos que les voy a enseñar, dabrafenib, trametinib para pacientes con mutaciones en BRAF en pulmón, no se encuentra aprobada en España, por ejemplo, y la escala de la ESMO es un 2, es decir, aporta muy poco beneficio. Este paciente que les voy a mostrar recibió este tratamiento dentro de un ensayo clínico. A pesar de eso, a pesar de ese 2 de beneficio, fíjense, este paciente estuvo más de 6 años con un control perfecto de enfermedad, haciendo una vida normal. Es decir, no siempre, estadísticamente, el beneficio para toda la población ajusta a lo que cada enfermo puede derivar si recibe el tratamiento. En conclusión, y para terminar los 20 segundos que me quedan, el gasto farmacéutico se ha incrementado de forma exponencial.
Esto es especialmente el caso de los fármacos en oncología. Ese coste sanitario y de los medicamentos en cáncer tienen un impacto, están empezando a tener un impacto en el retraso, como hemos visto en algunas zonas o regiones más que en otras, pero existen distintas alternativas que podemos establecer para mejorar el coste y la sostenibilidad, y desde luego lo que podemos ver, y espero habérselo demostrado con algunos casos de ejemplo, el impacto que tiene sobre la vida de esos pacientes y de sus familias esos fármacos de alto coste es innegable. Lo que tenemos es que mejorar ese acceso y hacerlo razonable. Probablemente no vale todo para todos los pacientes en todas las circunstancias. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Vamos a seguir avanzando en favor del tiempo. Ya había una introducción previa de quién nos va a acompañar a la distancia, pero bueno, bien la pandemia nos enseñó que la tecnología nos permite acercar pese a los kilómetros que podemos estar separados. Así que, sin más, le vamos a dar la bienvenida al doctor Cristian Rolfo, director de la División de Oncología Médica de Ohio State University en Estados Unidos, quien se va a conectar de manera telemática, ya lo anunciábamos con nosotros, para poder hablar sobre cómo escalar la investigación clínica en Latinoamérica. No sé si ya lo tenemos conectado. Doctor, bienvenido. Sí. Buenos días, ¿cómo van? Un gusto estar allí presente, aunque sea de forma telemática, pero bueno, quería agradecer la invitación. He estado hace unos años allí en Chile. Muchísimas gracias a FALP, muchísimas gracias a Cristian, y recuerdo inclusive a Macarena, porque estuvimos en el estudio de CNN discutiendo acerca de medicina personalizada. Vamos a hablar, es un poquito difícil porque escucho mi propio eco. Si se pudiera, por los técnicos. Ok. Entonces, vamos a hablar de cómo mejorar la investigación en la región de Latinoamérica. Estas son mis disclosures, y también quisiera agradecer al doctor Cardona de Colombia por el soporte en algunos de los datos para esta presentación. Vamos a hablar de clinical trials, y lo mejor es empezando a hablar de la parte del business del clinical trial, porque esto es realmente donde se basa un poco el mercado. Y en el caso del mercado, como ven, los clinical trials en general, no solo en oncología, van a crecer en los próximos años de una manera exponencial. Como lo decía el doctor Gilbaso, hay muchísimos fármacos que están viniendo, muchos fármacos muy costosos, y por lo tanto la inversión que se necesita hacer en este sector es en el sentido de los costos también que cubre la industria farmacéutica. Pero si nos fijamos por región, la región de Latinoamérica está muy poco beneficiada en cuanto al market share de esta región, comparado con otros como por ejemplo aquí en Estados Unidos, donde vemos que la mayoría de este market share va hacia Estados Unidos y Europa. Asia Pacific, vamos a ver luego, algunas de las regiones en Asia Pacific son las que están dando algunas sorpresas en Clinical Trial, y los vamos a discutir el porqué. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar esos números, atraer más Clinical Trials a nuestra región, a la región de Latinoamérica, y tratar de ser competitivos a nivel internacional? Lo primero es tratar de desarrollar una infraestructura en Clinical Trials y en Clinical Research. Vamos a analizar algunos datos. Los Clinical Research, lo que hace a nivel de inversión la industria farmacéutica por región en Latinoamérica, es muy dispar. Obviamente, países muy grandes como pueden ser Brasil o Argentina en población, o México, lideran esta parte del mercado con una inversión mayor, y de hecho muchas de las compañías farmacéuticas tienen sus sedes centrales en estos países. Otros países, en el caso de Chile, por ejemplo, ven la inversión es superior que el Centroamérica, pero mejor inclusive que Perú, que tiene una población, una infraestructura menor en cuanto a al tipo de clinical trial que pueden ofrecer, pero inclusive menor que la de Colombia, que tiene una infraestructura mayor para la oferta de clinical trials.
Si nos fijamos en los números registrados que hay en clinical trials ahora, por ejemplo, en este año, en 2024, por país, Brasil, Argentina y Colombia son los que lideran el mercado. Obviamente hay muchísima discrepancia entre Brasil y el resto de los países latinoamericanos. Y sobre todo, lo que hablábamos anteriormente en la presentación, lo que hablaba anteriormente el doctor Gil Basso en los estudios de fase 3, son los que lideran este sector comparado con otros estudios como pueden ser de fase 1. Y si nos fijamos en la torta de distribución de estos datos, Chile lamentablemente tiene un porcentaje muy bajo de estudios comparado con otros países como pueden ser Brasil o inclusive Argentina. ¿Cuáles son las áreas terapéuticas o cuáles son los tipos de fases que entran en clinical trials en Latinoamérica? Mayormente fase 3, como hemos dicho. Si nos fijamos en datos, por ejemplo, en Chile, trials sponsorizados por la farma son el 90% y un 8,2% son institucionales, es decir, que hay menor inversión institucional comparado con otros sectores, como puede ser México, que hay un 15% de trials institucionales, o en Brasil un 27%, sigue siendo un porcentaje bajo. Argentina, no obstante que lidera en algún sector el número de trials, tiene una investigación institucional también bastante baja del 5%. ¿Cuáles son los problemas que tenemos desde el otro sector, de Estados Unidos con la población hispana? En la representación en clinical trials es muy baja, no obstante que la población hispana en Latinoamérica, en Estados Unidos es un 16%, la introducción de pacientes hispánicos es del 1%, lo mismo ocurre con la población africana-americana. Es decir, que tenemos una gran posibilidad de contribuir a nivel de la inversión que se hace en Estados Unidos con una población también local que no está afectada a nivel con medios que pueden ser medios, por ejemplo, con diferentes tipos de alimentación o diferentes tipos de exposición a nocivos, como pueden ser en Estados Unidos, en Latinoamérica, y que podríamos contribuir a la misión esta de avanzar en drogas y tener datos específicos en la población latina. De todos modos, he hablado de bastantes cosas negativas, pero vamos a poner algunos puntos positivos. Latinoamérica, dentro de la inclusión de clinical trials, cuando se compromete con clinical trials, tiene un número de enrolamientos que no es bajo, es decir, comparado con otros sectores, si nos fijamos, tiene 2,2%, 2,2 pacientes, por ejemplo, por mes. Esto fue en datos de 2016 y 2020, comparado con otros países como pueden ser en Estados Unidos, el número es más bajo, en Canadá o inclusive en España o Francia los números son más bajos. Por lo tanto, quiere decir que tenemos el potencial y la voluntad de poder incluir pacientes. ¿Qué pasa con los costos para traer clinical trials? Los costos obviamente son importantes y si nos fijamos, los costos en Estados Unidos son muy altos comparados con los de Japón, que también son bastante altos. Pero si nos vamos a Latinoamérica, el caso aquí tenemos Brasil comparado con grandes países que contribuyen en clinical trials, los costos no son tan altos, pero hay un gran competidor que es Corea. Corea del Sur tiene unos costos muy bajos y una rapidez en la entrega de los datos y en la inclusión de los pacientes que hace que sea uno de los competidores más importantes que tenemos inclusive a nivel de Estados Unidos. Los costos por monitoreo de pacientes, estamos en unos costos buenos. Esto quiere decir que son cosas positivas que nos van poniendo hacia una posición para poder atraer mayor número de clinical trials. Pero, ¿cómo podemos ser más atractivos para clinical trials? Sobre todo, estas son las 6 partes que tenemos que trabajar como instituciones en Latinoamérica para poder atraer mayor número de trials. Velocidad y el tiempo de la activación del protocolo, tener banco de datos, y esto quiere decir también consentimientos informados universales que nos permitan no solo traer a nivel nacional o a nivel local, pero también construir una red de bancos virtuales, y la doctora Isabel nos va a hablar esta tarde también de biobanco, de poder construir biobancos virtuales conservando con estos consentimientos universales
todo el material del paciente que entra por la puerta de nuestros institutos, y esto es muy importante. Cuando hablamos de clinical trials, no solo nos referimos a introducir pacientes en los clinical trials, a enrolar pacientes, sino también crear una plataforma de desarrollo del fármaco. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando atraemos un trials a nuestro centro, tratar también de y agregar el valor añadido que puede ser la investigación propia. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en esta institución es tratar de mirar el fármaco a 360 grados con oportunidades que podamos dar desde el punto de vista de la investigación internacional, transnacional. Hablábamos de consentimiento informado, esto es muy importante, que hacerlo de una manera universal que nos permita coleccionar, también tener software y la tecnología. Hoy estamos en un mundo de artificial intelligence en el cual nos puede ayudar muchísimo a traer criterios, mejorar criterios de assessment, es decir, de evaluación de las respuestas en clinical trials, también tener bancos de datos centralizados, también ahí hay tecnologías, hay muchas compañías hoy en día que están dispuestas a ayudar y por lo tanto atraer este tipo de compañías es una ventaja para poder ser más atractivos a la hora de traer clinical trials. El capital humano lo tenemos, hay muchísimos médicos, hay formación, muchos médicos se forman afuera, pero si nos fijamos, por ejemplo, en el personal calificado, por ejemplo, para un PhD, el número en países es muy diferente de lo que pasa a nivel internacional en Latinoamérica. Por lo tanto, no hay una incentivación tampoco a hacer un doctorado. ¿Por qué? Porque no hay tiempo protegido para muchos médicos. Y este tiempo protegido es vital para poder desarrollar la investigación y sobre todo para dedicarse a clinical trials. Clinical trials no es en los ensayos clínicos no son una tarea común dentro de la práctica clínica porque requiere muchísimo tiempo no solo de estudio del protocolo en sí, sino también del tiempo dedicado al reporte, a la verificación de los datos y por lo tanto el concepto de proteger tiempo todavía no ha entrado en la mentalidad de muchas instituciones en Latinoamérica. Desarrollar a nivel institucional una investigación con impacto y esto vemos cómo son los datos en cuanto a en los últimos 10 años en cuanto a publicaciones. Algunos países han mejorado mucho, hay un tren de mejoría general en Latinoamérica dada por el número de contribuciones y de colaboraciones internacionales y por lo tanto también apuntar hacia ello. Si nos fijamos el número, por ejemplo, en Chile de estudios institucionales, decíamos 50, con de estos 50 estudios, ¿cuántos se publican? 22% de estos datos. Y como ven, es más o menos lo que tenemos alrededor de Latinoamérica y el tiempo medio de la publicación desde que obtenemos los datos finales son 12 meses. Por lo tanto, también incentivar la publicación de los datos. Tenemos una mentalidad en Latinoamérica de no publicar datos negativos y esto es muy importante también para no solo acrecentar el ratio de publicaciones, pero sino sobre todo para no repetir estudios que han sido negativos a nivel internacional. En cuanto a las publicaciones para cáncer, vemos que el porcentaje de crecimiento anual es diferente en algunos países. Por ejemplo, en el caso de Perú ha habido en los últimos años un aumento de las publicaciones porque ha habido también un aumento de grupos cooperativos en Perú que han permitido que sea uno de los países que más ha crecido en cuanto a los últimos años. Venía ya con un ratio bajo, pero ha crecido. Y en el caso de Chile, un 12% de crecimiento anual. Hacer colaboraciones internacionales, como decíamos, mejora muchísimo las posibilidades de investigación y de atraer también colaboraciones internacionales. Y estos son algunos de los grupos corporativos que existen a nivel latinoamericano. En Chile está el grupo Gochi, que tuve la oportunidad de conocerlos cuando fui a Chile algunos años atrás. Y algunos de los grupos, por ejemplo, que no son nacionales, sino que son a nivel a través de diferentes países, como es el LACOC, el Latin American Cooperative
Oncology Group, que tiene muchísimos estudios, ha ido creciendo en cuanto a la aplicación, como ven, de clinical trials, muchos estudios epidemiológicos también, que esos son importantes para... los estudios epidemiológicos son muy importantes también para hacer un training de los médicos y del team en la adquisición de datos, y esto es muy importante para poder atraer clinical trials luego. Este grupo tiene 265 hospitales que son miembros, 507 miembros, 70 estudios epidemiológicos, decíamos, 115 abstracts, 12.500 pacientes arrolados. Estos son datos del 2022 y una gran posibilidad de poder seguir creciendo, y por lo tanto ser parte de grupos cooperativos nos permite también tener un soporte y un mejor accrual, ¿no? En cuanto a otros grupos cooperativos en caso de cáncer de pulmón, está el CLICAP, que es un grupo bastante interesante que fue creciendo mucho en los últimos años con un número grande de publicaciones. Y si no conocen estos grupos, por favor busquen en los websites y traten de conocerlos, porque son importantes participar en estas investigaciones. Y obviamente algo que nos hace muy importante a la hora de atraer clinical trials es pertenecer a certificaciones internacionales. Y en el caso de la OESI, Chile y la FALP específicamente, y me congratulo con ellos porque es una acreditación muy importante y la única en Latinoamérica, creo que va a ser una posibilidad mayor de atraer investigación y ensayos de calidad en la región. Traer también grants, esto es muy importante a la hora de poder incentivar investigación no solo clínica, sino translacional. Y como vemos, Latinoamérica no tiene un número de funding muy importante comparado con Europa y Estados Unidos, pero inclusive está mejor que otras áreas emergentes, como pueden ser la parte de South Asia o inclusive el Middle East, donde pueden tener, y se los digo porque viajo bastante a la región de Middle East, donde, por ejemplo, en Saudi Arabia o Emirates tienen una gran infraestructura para clinical trials, pero lamentablemente los fondos que pueden llegar allí a nivel internacional son menores. Si nos fijamos también en de dónde vienen los fondos, 44% de los fondos están están localizados en Estados Unidos, 21% en Europa y el 16% en África, en Asia. La mayoría de los fondos vienen de non-profit organizations, y estas non-profit organizations, la mayoría se encuentra en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, esto es otra cosa para incentivar la filantropía y la posibilidad de generar funding para incentivar proyectos, inclusive pilotos o investigator-initiated trials en la región. Si nos buscamos un poco cómo podemos mejorar en general la colaboración académica y la colaboración de ensayos más allá de los de la industria, tener en cuenta que hay factores que disminuyen la productividad, como puede ser la instabilidad económica y política de la región, comunicación, problemas de comunicación, de coordinación, de procesos de estandarización. Por lo tanto, procesos de calidad, Standard Operational Procedures, son muy importantes a nivel institucional. También la falta de mentorship es algo que nos da una posibilidad menor de atraer investigación, y por lo tanto traer mayor funding, soporte del gobierno y de las instituciones para la investigación en cáncer, una infraestructura de calidad como la que tienen en FALP, y también, sobre todo, algo que hay que trabajar a nivel de Latinoamérica mucho es la parte regulatoria, que varía muchísimo en diferentes países y puede ser un bottleneck para poder traer trials en la región. Les voy a presentar lo que hacemos nosotros en nuestro Cancer Center, y esto es, yo me he trasladado desde New York hace 2 meses y medio. Voy a ser sincero, no conocía Ohio, sinceramente fue un descubrimiento muy importante para mí ver la infraestructura. Somos el segundo Cancer Center más grande en el país en cuanto a capacidad, con una nueva torre que no está en la foto que ven allí, que ya está construida y que nos da la posibilidad de tener 436 camas de cáncer. Tenemos la designación
de Comprehensive Cancer Center, que dentro de estas clasificaciones a nivel, tenemos la más alta clasificación, que es excepcional, y estamos asociados obviamente a una de las más largas universidades públicas con un número actual de 70.000 estudiantes anuales. En cuanto a nuestras capacidades, tenemos 10 localizaciones outpatients, más de 200 oncólogos en la parte sólida y hematológica. En la división que yo dirijo tenemos 90 oncólogos solo para tumores sólidos y tenemos un gran número de también de clinical trials, más de 400 clinical trials en este momento, en el cual estamos incluyendo un número grande de pacientes. Estos son los 5 programas de investigación y esto es algo que se está ahora tratando de implementar en Europa, la designación de Cancer Centers, y para esta designación el National Cancer Institute recomienda tener al menos 3 programas de investigación. Y los nuestros son Cancer Control, Biology, Cancer Biology, Translational Therapeutics, Leukemia Research y Molecular Carcinogenesis and Chemoprevention. También dentro de la designación de Comprehensive Cancer Center se necesita tener un apoyo a los investigadores en core facilities que puedan ser compartidas, y como ven hay un número importante de core facilities que nos permiten hacer investigación inclusive en lo que llamamos dry labs, que son laboratorios que no cuentan con bench, que pueden hacer con laboratorios en sí, sino que son dan un outsourcing de toda la investigación hacia esos shared facilities. En número de clinical trials, 17% de pacientes arrolados. La media nacional es alrededor de 3, por lo tanto es un gran número de pacientes, y también diversidad, que esto es muy importante. Tenemos un gran número de pacientes de diversas etnicidades, entonces esto nos permite también colocar pacientes en trials que pueden aportar realmente conocimiento. Una de las mayores aportaciones que podemos tener dentro del Cancer Center es este Drug Development Institute, que funciona como una compañía farmacéutica en sí, con toda la infraestructura de la compañía farmacéutica, y de lo que se encarga es traer los descubrimientos que se hacen a nivel farmacológico en la institución y llevarlos hacia el mercado. Hoy en día tenemos 3 fármacos que están licenciados ya con licencia de venta y aprobados por FDA, que son parte de nuestra universidad, y se están trabajando en unos 20 fármacos más que esperemos que puedan llegar a ser aprobados en el futuro. Ser parte también, decíamos, del networking, y esto es muy importante. Somos parte de este Oncology Research Information Exchange, y esto da un gran número de pacientes a nivel nacional. Tenemos más de 60.000 pacientes por año en este momento, en los cuales se comparten datos clínicos y muestras. En nuestra institución tenemos alrededor de unas 60.000 muestras coleccionadas con tejido fresco, parafinado y de biopsia líquida, y además de eso, la creación de avatares de pacientes con datos de whole exome sequencing y transcriptómica asociados a las anotaciones clínicas nos permite tener un modelo de paciente para poder virtualmente implementar también investigación retrospectiva en estos casos para proyectos pilotos que nos pueden garantizar grants en la institución. Nuestra división, específicamente en oncología, el año pasado mandó 194 grants con un ratio de aprobación de un 20%. Por lo tanto, este tipo de consorcio nos ayuda mucho a poder tener este tipo de datos. Tenemos también un instituto de inmunooncología donde se hacen toda la parte, es una nueva institución que se ha creado, donde se hacen toda la parte de biomarcadores y de mecanismos inmunológicos, y el recientemente habilitado centro de investigación, el Research Center de Pelotonia, que Pelotonia es un fundraising, que es una carrera de bicicletas que se hace aquí durante 2 días, y que este año ha obtenido un funding de 33 millones en 2 días
con este tipo de iniciativa. Y también diferentes outpatients facilities, les muestro esta, que es donde tenemos el Proton Center y el Early Phase Clinical Trial Unit para poder abastecer una parte importante de pacientes en Ohio. Por lo tanto, para concluir, podemos decir que Latinoamérica tiene una gran oportunidad para clinical research, no solo por el número de población que tenemos, el número de médicos que tenemos y el número de contribuciones que podemos dar a nivel internacional, pero para eso tenemos que pasar o ultrapasar estos cambios o dificultades como pueden ser tener una mejor infraestructura en todos los países, una mayor inversión, un mayor funding, mayor educación, y esto quiere decir también tiempo compartido o tiempo protegido para la investigación a los médicos. Esto es algo que es muy importante y que es la primera queja que escucho cuando tenemos visitantes extranjeros aquí de Latinoamérica, que no hay tiempo protegido para la investigación. Y sobre todo un cambio de la mentalidad, olvidando el ego, porque aquí no se trata de uno mismo, sino que se trata de poder hacer que el paciente tenga la mejor oportunidad para poder ser tratado en nuestros centros y atraer ensayos que van a avanzar la oncología en nuestra región. Con esto me despido y muchísimas gracias. Bueno, le agradecemos a la distancia al doctor y que también se va a quedar con nosotros porque llega el momento de poder generar este espacio de conversación. Y para eso quiero invitar nuevamente al escenario para que nos acompañe en esta mesa redonda al doctor Cristian Zaglevich, director del Departamento de Investigación del Cáncer de la FALP, y por supuesto a quien también nos acompaña desde España para que puedan estar en esta conversación, el doctor Ignacio Gil Basso. Así que les dejo el espacio para la mesa redonda y recuerden en el hashtag Congreso FALP poder compartir y en el código QR también enviar sus comentarios y mensajes. Bueno, en primer lugar, súper interesantes las charlas de Ignacio y de Cristian Rolfo, así que estamos muy agradecidos por la generosidad de Cristian, Ignacio, de entregar todo este conocimiento. Y estamos recibiendo preguntas me están llegando WhatsApp por acá, por todos lados. ¿Ya? Ignacio, ¿cuál es la diferencia? Este es un módulo de generando valor en oncología. ¿Qué es lo que es un fármaco de alto costo y una indicación de alto costo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo lo puedes decir tú? Sí, creo que es importante distinguir qué es un medicamento de alto costo y qué es un medicamento de alto valor. Por desgracia, no siempre coinciden las dos apreciaciones en el mismo compuesto. En ocasiones tenemos fármacos de muy elevado costo y que, sin embargo, aportan poco valor a los cuidados del paciente. Establecen una sobrevida escasa, resuelven de forma ineficiente una necesidad clínica no cubierta o incluso son inferiores a otras alternativas de menor costo que están también disponibles en el mercado. Por lo tanto, creo que en eso debemos establecer y utilizar esas escalas de valor como la de la ESMO, por ejemplo, para establecer qué es el valor del beneficio que aporta el fármaco en una indicación precisa y luego establecer si realmente el costo asociado está compensado por ese valor que obtenemos a cambio. Bueno, yo recuerdo un caso de un medicamento que no lo voy a nombrar, ya Cristian Rolfo y tú lo deben recordar, que un anti-EGFR que se probó en un fase 3 en Estados Unidos para cáncer de páncreas, ya, que dio un beneficio, un estudio se llamaba Saturno, ya, que dio un beneficio de 7 días en sobrevida global para cáncer de páncreas, ya, de diferencia significativa estadísticamente. ¿Y qué es lo que pasó? Que fue aprobado por la FDA, ya, incrementó mucho el valor del tratamiento del cáncer en páncreas y, sin embargo, el efecto práctico fue prácticamente nulo. Y eso nos pasa mucho, por eso tenemos que tomar buenas decisiones. Cristian Rolfo, una consulta. Tú que trabajas en tantos ensayos, tienes ensayos
fase 1, has trabajado en preclínica, muchos fase 2, algunos fase 3. ¿Cómo eliges tú cuando tienes un paciente potencial para un fase 1 y un fase 2 o un fase 3? ¿Cómo eliges el paciente? ¿Dónde lo pones? Bueno, esto es muy importante. Primero que nada, y me olvidé de mencionar allí que es importante conocer nuestra población para poder atraer los trials que queremos y los trials que necesitamos. Muchas veces muchos médicos pecan de traer trials porque tienen un interés científico, pero que realmente no se ajustan a la población que tienen y por lo tanto fallan en el enrolamiento de pacientes. Lo que nosotros hacemos en ensayos clínicos, sobre todo en fase 1, es traer a colación el perfil molecular del paciente. Tratamos de hacer un perfil molecular de todos los pacientes en biopsia líquida y en tejido para tener datos en los cuales nos puedan dar la posibilidad de incluir un paciente de acuerdo, inclusive en ensayos de farmacocinética en los cuales no tenemos un target definido, tener de acuerdo de los criterios que pueden ser de evidencia clínica, al menos una evidencia inicial de posible actividad. Pero lo más importante, cuando elegimos pacientes para clinical trials, cuando proponemos un paciente en clinical trials, tenemos que conocer un poco de la historia personal de ese paciente. ¿Cuál es el soporte que ese paciente tiene a nivel familiar? ¿Cuál es el soporte que tiene a nivel económico? ¿Va a poder ese paciente venir a todas las consultas? ¿Es una persona que realmente está interesada en hacer una construcción? Porque lo que estamos pidiendo a muchos pacientes es algo muy altruista, de poder colaborar a nivel de la investigación con fármacos que quizás, cuando hablamos de fases iniciales, no va a darle un beneficio a él, pero sí nos va a permitir avanzar. Por lo tanto, tratar de elegir bien a los pacientes. Y otra cosa importante es facilitar en estos pacientes la experiencia en el clinical trials. Estamos tratando de implementar nosotros algo que hicimos ya cuando trabajaba en Maryland, lo que se llama el fast track para los pacientes, creando una experiencia para ese paciente que no tenga que pasar por una admisión normal, por una espera de tanto tiempo, porque le vamos a quitar tiempo a él y a su familia de estar juntos cuando lo pongamos en un clinical trial que vamos a requerir grandes horas de farmacokinética y por lo tanto tratar de hacer una experiencia para ese paciente es muy importante. Ignacio y Cristian, la pregunta para los dos, están preguntando acá, ¿qué porcentaje de pacientes secuencian en España al momento del diagnóstico inicial y en los Estados Unidos para poder definir si es que el paciente ingresa o no a un estudio clínico? Bueno, en España hay que tener en cuenta que existe una estrategia nacional, pero que tiene de momento una implementación desigual, diría yo, según la región, según la comunidad autónoma, etcétera. Esto quiere decir que hay probablemente todavía grandes disparidades entre grandes centros académicos, donde podemos decir que prácticamente casi todos los pacientes van a tener una secuenciación genómica básica más o menos amplia. En la mayor parte de los centros académicos va a haber esa secuenciación, se va a hacer mediante NGS y probablemente en la mayor parte de los centros va a haber algún tipo de estudio para indicaciones concretas, es decir, habrá algunas patologías como el cáncer de pulmón donde se va a hacer una secuenciación básica al menos de 2, de 3, de 4 genes. Pero ya digo que, por desgracia, existen muchas diferencias entre unas regiones y otras y el nivel del hospital, un nivel terciario o un nivel de un hospital comarcal, probablemente no acceden todavía, por desgracia, a los mismos recursos. Como digo, la esperanza viene de un plan nacional que está ya aprobado y que va avanzando progresivamente en que esas inequidades que ahora mismo existen vayan desapareciendo. Cristian, ¿tu opinión? Sí, a nivel de Estados Unidos no es muy diferente de lo que pasa en Europa en cuanto al poder hacerlo. Tenemos la posibilidad de estar aprobado, estar reembolsado por los seguros en muchos de los casos, dependiendo obviamente de la patología, pero en grandes instituciones como MD Anderson, como nosotros, Memorial Sloan Kettering, sí se hace el perfil, pero tengamos en cuenta que la mayoría de los pacientes en Estados Unidos se trata en community centers, en centros de comunitarios donde hay oncólogos generalistas y que abren muchos clinical trials, sobre todo en fase 3 y fase 2,
y por lo tanto allí, si no está incluido en el clinical trial, no es algo que hagan de rutina. Lo hacen para algunas enfermedades como pueden ser el cáncer de pulmón o inclusive en algunos tumores como sarcoma para saber algunos fármacos específicos, pero si no, no es algo que se haga de rutina, que es una pena porque en realidad tenemos el acceso a través del reembolso de la industria, de las aseguradoras y por lo tanto esto nos podría ser mejorado. Ignacio, ¿nos puede dar algunos ejemplos de colaboración entre la industria y los centros de investigación para reducir costos para los pacientes? Bueno, efectivamente, yo creo que hay algunos ejemplos, en concreto recientes en España, que han permitido que tengamos acceso, por ejemplo, a la inmunoterapia en cáncer microcítico de pulmón, donde sabemos que es cierto que los estudios de registro han sido positivos, pero que el valor que aporta es cuestionable, porque probablemente para la mayor parte de los enfermos ese beneficio no lo vamos a llegar a ver. Y el coste asociado a esos fármacos es muy elevado. Entonces, lo que se ha establecido en la mayor parte de las comunidades es un acuerdo de pago por resultados. De manera que se establece un límite de sobrevida del paciente que empieza ese fármaco y cuando se supera ese límite es cuando efectivamente ese fármaco es reembolsado o es pagado a la industria. Si no se alcanza ese límite, todos los pacientes que reciben ese fármaco pero no llegan a beneficiarse por encima de ese límite que se establece a priori, ese fármaco lo cubre la industria y no sale del bolsillo de la administración pública. Yo creo que esto es algo que es sensato, que es razonable, es un esfuerzo entre la administración por un lado y de la industria por otro, pero que pone sentido común para no privar a algunos pocos pacientes que se van a beneficiar de esa posibilidad por el hecho de que efectivamente la mayor parte de los enfermos no vayan a tener a priori un beneficio y porque no podemos establecer o no tenemos ningún biomarcador para seleccionar quiénes sí van a beneficiarse y quiénes no. Ignacio, Cristian, ¿cuál es la motivación que han tenido ustedes como investigadores súper reconocidos a nivel mundial, ¿no?, de hacer investigación clínica? ¿Cuál es el core que lo lleva a esto? ¿Qué lo ha llevado? ¿Y qué consejo darían ustedes a los médicos que están en formación? Nosotros tenemos un montón de médicos en formación en este minuto y seguramente necesitamos crear un semillero de nuevos investigadores. Muchas veces somos siempre los mismos que estamos como investigadores principales o somos investigadores en estudios clínicos y necesitamos motivar a la gente más joven. ¿Qué consejos les darían? Bueno, puedo empezar. A ver, yo he sido siempre una persona muy curiosa, entonces la curiosidad me llevó a investigar y a buscar posibilidades, ¿no? Mi historia comienza cuando hice un doctorado en EGFR porque empecé viendo cuando hacía sarcoma durante mi especialidad en Milán, que fue la aparición de un fármaco que cambió la historia de una enfermedad muy mala, que era el gastrointestinal stromal tumor, que es un tipo de sarcoma, de enfermedad rara que se da a nivel gastrointestinal y que hasta ese momento la sobrevida eran 2 meses, la mediana de sobrevida de los pacientes. Y con la inclusión el descubrimiento de un biomarcador y la inclusión de este fármaco que se llamaba imatinib, veíamos pacientes que tenían un efecto Lázaro, o sea, era impresionante. Y cuando dejé Milán todavía tenía pacientes que vivían hacía 5 años con una mediana de supervivencia. Por lo tanto, esto me llevó a poder investigar y a tratar de buscar mentores. Entonces yo pienso que mi consejo sería buscar mentores, tratar de hacer steps que son uno a uno en tu carrera, que no ponerse un goal obviamente, pero tratar de hacer steps a corto plazo para poder crecer y sobre todo tratar de buscar la mejor posibilidad de tener figuras de referencia, que pueden no estar en tu centro, pueden ser, yo tengo la posibilidad y el honor de poder mentorizar muchos jóvenes a nivel internacional por Zoom. Tengo médicos que mentorizo en Egipto, en República Checa, en Latinoamérica, es decir, buscar
posibilidades y sobre todo esto es un sacrificio, obviamente, es una vida de sacrificio, no es tan fácil. Hoy en día estamos con las nuevas generaciones tratando de buscar equilibrio, ellos piensan más en el equilibrio del bienestar propio y de la carrera, buscar un equilibrio que es perfecto y que tenemos que ir hacia allá. Nuestra generación no fue orientada hacia eso y nos estamos dando cuenta tarde, pero dentro de eso también tener en cuenta que vamos a tener que tener un importante sacrificio, una apuesta personal y que las cosas no se dan, nadie regala nada, que esto se busca y se construye desde uno mismo. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que la curiosidad en la vida en general y en el médico en particular, y desde luego especialmente en oncología, es el motor que lleva a querer conocer mejor qué es lo que pasa en la biología de la enfermedad. Y sobre todo, yo diría, cuando eres un médico, una médico que observa, que padece con el paciente, que acompaña al enfermo en su proceso, y ves que unos pacientes van muy bien y otros van muy mal, la pregunta necesaria que surge y que no puedes parar es ¿por qué ocurre esto? ¿De qué manera puedo entender mejor la enfermedad en mi paciente y de qué manera puedo vencer esas circunstancias que conllevan que estos pacientes por estas circunstancias vayan peor? Es decir, creo que la búsqueda de la excelencia, de querer mejorar siempre, la no autocomplacencia, bueno, vivir 2 años ya estaba muy bien. El cáncer de pulmón hace unos años eran solamente 6 o 7 meses. Ahora estamos en una mediana pues, de 4 o de 5 años de supervivencia. ¿Eso es suficiente? No, eso no es suficiente. Seguimos teniendo margen de mejora. Por lo tanto, no hemos resuelto el problema del cáncer en general y tenemos todavía necesidad de mejorar. Si uno tiene eso en mente, si se forma adecuadamente, si tiene figuras de referencia, como decía Cristian, y quiere tener un impacto en las personas a las que trata, yo creo que esto es clave. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta del impacto que tenemos como médicos. Nosotros tenemos muchos pacientes, pero para nuestro paciente nosotros somos su médico, el único que tiene, el que le lleva de la mano, el que le sostiene, el que le ayuda, el que le acompaña. Ese impacto que tenemos sobre el paciente lo tenemos que tener siempre muy presente y tiene que ser un revulsivo para seguir mejorando. A pesar de la adversidad, de las dificultades laborales, personales, familiares, tú tienes ese compromiso que estableces con el enfermo y que lo vas a mantener el resto de tu vida. Y una última pregunta. ¿Qué consejo, Ignacio, Cristian, le darían a FALP y a Chile en general para mejorar la calidad de investigación? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos falta? Bueno, yo les recomendaría que sigan por el camino que han emprendido, es decir, que es el camino de la no autocomplacencia, lo que acabamos de decir. Aplica a las personas y aplica a las instituciones. A veces tenemos la tendencia a pensar que ya lo estamos haciendo muy bien y a compararnos con los que lo hacen peor que nosotros y decir, nosotros somos muy buenos, ya lo estamos haciendo muy bien. No. Seguimos teniendo que compararnos con los que aún lo hacen mejor que nosotros y crecer desde ese punto de vista, desde esa necesidad de buscar la excelencia. Yo creo que FALP busca la excelencia y los resultados de esa búsqueda los estamos viendo, los estamos palpando y los enfermos los están disfrutando. Por lo tanto, sigan por el camino. Sí, creo que me hago eco de lo que decía Ignacio, ¿no? Sobre todo el tratar de seguir la excelencia, y es lo que han hecho hasta en los últimos años. Al inicio de esta sección hemos visto la línea de tiempo y todo lo que han ido construyendo durante estos años, que es magnífico para la región de Latinoamérica, y esto puede representar un gran cambio, no solo a nivel de Chile, sino de Latinoamérica. Desde lo que les falta a lo mejor es visitarnos a nosotros, venir aquí a conocernos y ver qué es lo que hacemos a nivel local y tratar de conectar. Es lo que hablábamos, Cristian, la vez pasada telefónicamente, de poder tener coordinación internacional con centros de referencia que también puedan compartir experiencias y llevar a un crecimiento bilateral, porque también nosotros nos podemos beneficiar muchísimo de la interacción con países y con infraestructuras como las vuestras. Te vamos a cobrar la palabra. Están invitados. Aquí en Columbus hay buena carne, buena cerveza, hay de todo. Bueno, Ignacio, Cristian y Pablo, que nos estuvo presente, muchas gracias por el esfuerzo de estar acá. Muchas gracias por la generosidad de compartir vuestros conocimientos. Así que les pido un aplauso y con esto cerramos, ¿no?
También el aplauso para usted, también el moderador, el entrevistador y el que hace de facilitador a ti aquí entre las preguntas y las comunicaciones. Así que muchísimas gracias por la presentación y por esto también de traer a la realidad local tanta experiencia internacional. Llegó la hora del café, ¿no? ¿Cierto? Que bien nos viene a esta hora, sobre todo un viernes. Pero antes tengo unos datos, así que espero un poquito de su atención porque en el siguiente espacio nos vamos a separar en 2 salas. Ya tendremos 2 instancias que van a correr de manera paralela. En este salón vamos a conversar con 3 especialistas sobre el avance tecnológico para crear valor en la oncología, mientras que en el Salón Pacífico abordaremos la relevancia de la participación de los pacientes en la generación de valor en oncología. Para que sepan entonces que van a correr estas 2 instancias en paralelo al regreso del café. Tenemos algunos minutos entonces para poder disfrutar de este espacio. Ya nos encontramos.